Violeta del Carmen Sarasúa Escobar, cursó el sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Sur. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, más de 8,000 indígenas se encuentran privados de su libertad debido a la comisión de diversos delitos. Generalmente se debe a diversas irregularidades cometidas durante el proceso. Algunas de las causas son la falta de traductores, defensa e intérpretes capacitados que conozcan de su lengua y su cultura. Ejemplo de ello, el caso del profesor Alberto Patistán Gómez, habitante del municipio de El Bosque, Chiapas, quien estuvo encarcelado por 13 años de manera injusta. Algunas de las irregularidades cometidas durante su proceso fueron, por ejemplo, el hecho de capturarlo sin una orden de arresto, lo cual es contrario al establecido al artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que nadie puede ser privado de su libertad a menos que exista una orden judicial. También, él no contó desde el principio con un traductor, intérprete o defensa capacitados, lo cual fue contrario al artículo 17, 45, 110 y 115 de dicho código, que establecen que tratándose de una persona perteneciente a los grupos indígenas, tiene el órgano jurisdiccional la obligación de garantizar la asistencia de un especialista. También la víctima tiene el derecho de asignar a cualquier persona de su confianza como su intérprete o traductor. Asimismo, durante un mes que el profesor Alberto Patistán se encontró en arraigo, le fueron negados a sus familiares información sobre su paradero, lo cual fue contrario a lo establecido en el artículo 113 del mismo código, que establece que la víctima tiene el derecho a la comunicación con sus familiares y también a no ser sometido a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, ni que influyan sobre su libre voluntad. Durante los 13 años que injustamente el profesor Alberto Patistán se encontró en la cárcel, era del conocimiento de las autoridades que él fue diagnosticado con glaucoma. Sin embargo, le fue negada la atención médica, lo cual fue contrario a lo establecido en el artículo 109 y 152 del mismo código, que mencionan que la víctima tiene el derecho a ser canalizado a las instituciones que ofrezcan el servicio de salud que él requiere. Sin embargo, la autoridad le negó esa atención médica, lo cual evolucionó en un tumor intracraneal que posteriormente dañó su vista. El caso del profesor Alberto Patistán Gómez se dio a conocer de manera internacional hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, a través de un acuerdo firmado entre las partes, o sea, el Estado mexicano y el profesor Alberto Patistán y sus familiares, finalmente dictó un informe amistoso que obligó al Estado mexicano a reconocer públicamente las violaciones cometidas durante el procedimiento, ya que el Estado mexicano otorgó al profesor Alberto Patistán el indulto presidencial hasta la llegada a la presidencia de México de Enrique Peña Nieto, ya que él reformó el artículo 97 del Código Federal de Procedimientos Penales, otorgándole el indulto presidencial. También a través de ese informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alberto Patistán obtuvo la reparación del daño en diversas materias: laboral, de salud y económica. Pero siendo realistas, ¿cuánto vale el tiempo que él pasó lejos de sus hijos, sin verlos crecer, sin acompañarlos en la etapa tan difícil de la adolescencia? El caso de Alberto Patistán solo fue la punta del iceberg de lo que es el problema tan extenso en la deficiente administración de justicia en México. El Estado mexicano se aprovechó de su condición
como parte de la población indígena para imputarle diversos delitos. Sin embargo, él no garantizó a Alberto Patistán como la víctima sus derechos. Considero que una característica, una virtud que los jueces e impartidores de justicia en general deberían contar es la empatía. Necesitamos menos funcionarios públicos que nos vean como una cifra en un cheque o en una cuenta bancaria. Necesitamos menos funcionarios que nos vean como un sinnúmero de tecnicismos en el expediente 1256-2020 y más como seres humanos. Necesitamos jueces y magistrados que tengan realmente la voluntad de hacer justicia y favorecer a las víctimas, analizar minuciosamente los argumentos de las partes y ser empáticos sin perder la imparcialidad. Gracias.